Buenas, buenas. 30 de enero, 6:18 de la tarde. Muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Resulta que el día de ayer, Boris Marchegiani, el autor, artífice, propietario de las vallas tan famosas que se están poniendo por todo lado, ¿verdad? En el Valle Central principalmente, haciendo pues una crítica fuerte pero directa y hasta el momento legal. No ha habido eh, ningún tipo de comprobación de que haya ilegalidad alguna detrás de las vallas. Por Marchellani, estuvo en el octavo mandamiento y aunque toda la entrevista estuvo sumamente interesante, quise destacar este pedacito, este fragmento donde hace una alusión directa al poder de la democracia. Y me gustaría que lo escucháramos para hacer una pequeña reflexión luego y obviamente también para escuchar pues sus comentarios o para ver sus comentarios, para leer sus comentarios. Entonces vamos a ver. Mire, el mundo ha cambiado mucho, ¿verdad? Y ustedes son parte de ese cambio, eso es lo importante. ¿Por qué yo estoy en este programa? ¿Verdad? ¿Y por qué acepto estar en este programa? Porque ustedes son independientes, porque ustedes tienen el pro y el contra de los temas. ¿Qué hace eso? Educa al pueblo. ¿Qué había pasado hasta hace pocos años? Hasta hace 10 años. Hasta hace 10 años teníamos, yo llevo aquí un montón de años ya, ¿verdad? Pero teníamos a Teletica que tenía, que es cuando se le cruzó doña Pilar, Pilar sale, ¿verdad? Porque Pilar tenía sus propias opiniones. Está Amelia Rueda con la misma opinión de Teletica. Y puedo mencionar casi toda la prensa costarricense de hace 10, 15 años que hablaba toda al mismo tiempo sobre un mismo tópico sin sopesar la verdad. ¿Dónde ocurrió eso? Lo mismo ocurrió en Francia, ocurrió en Canadá, ocurrió en Argentina, ocurrió en El Salvador, ha ocurrido en un montón de sitios. ¿Pero por qué? ¿De dónde se viene esta ola política tan grande que invade a Costa Rica, donde de buenas a primeras ocurre algo que se llama populismo, y yo lo llamo sentido común, y Estados Unidos comienza cuando el pueblo empieza a ser libre? ¿Libre por qué? Porque no le dan la comida de la expresión que tiene que tener para estar de acuerdo con los medios. Ujú, Los educadores son los medios, ujú. En buena teoría. en buena teoría. Ujú. Desgraciadamente, los medios tenían una sola línea de conducta: PUSC, PLN. Y eso era todo. Aunque lo nieguen, porque No importa digamos, que lo nieguen, a mí a no me diferencia de importa. lo que pasa en Estados Unidos, es bastante claro quién apoya a los demócratas, quién apoya a los Es la misma republicanos. cosa, La Que sí, misma sí. tampoco está cosa, malo, nada más que aquí En- todo es... ¿verdad? Que tampoco está malo, pero que lo Sí, digan de no, frente. Yo no, apoyo a tal. exacto, y en exacto. Estados Unidos es lo mismo. Y lo peor es que esos medios tenían pavor, y continúan teniendo pavor, de salirse de las reglas del juego. ¿Por qué? Porque el poder que está centrado los puede destruir por la cantidad de secretos que tiene esa sociedad. Yo lo llamo un libro venezolano que se llama Los Amos del Valle, ¿verdad? O si nos vamos con García Lorca, Cien años de soledad. De eso estamos hablando. Pero ¿cómo ocurre ese cambio tan grande en la sociedad mundial? Porque este no es un cambio de Costa Rica, este es un cambio mundial, que no va a parar y de los cuales ustedes son parte íntegra. Y se los aplaudo. Que los medios se fueron a las sociales, ¿verdad? A los social media, a los medios sociales, se fueron a los podcasts, se fueron al WhatsApp. La educación para el pueblo de las realidades de cada uno de los países se expandió. Y ya no estaba la luminaria información veintiúnica que surgía con los grandes reyes y amos del valle. Al caerse eso,
se abre la inteligencia del pueblo. Y la voy a decir con palabras del partido, pueblo soberano, ¿verdad? Porque realmente es el soberano el que toma el poder, ¿verdad? No es un poder como el que ocurrió en Venezuela. En Venezuela ocurrió lo mismo, mucho antes que en todos estos países. Ocurrió cuando el equivalente de la unidad, que era que era el partido de Don Caldera, que era COPEI, empezaron con el chiripazo. Y ahí lo que ocurre con el chiripazo es algo muy concreto, que en Venezuela se aprovecharon los militares. Y ojo, Chávez empezó por un programa de radio. Correcto. Ahí estás, ¿ok? Para allá exactamente iba. Iba con los medios hacia abajo dentro de esta cosa tan conflictiva. Lo que pasa es que en esos países hay reinos militares que acobijan alrededor de la presidencia y administración de un país. Y ahí se voltearon y le hicieron mal al país. Costa Rica, si algo le tengo que dar gracia a Costa Rica es que no tiene militares. Por lo tanto, no hay de dónde agarrarse. Por eso es que el pueblo sí puede empoderarse. ¿Cómo se empodera el pueblo? Se empodera el pueblo con un poder máximo, que es la democracia. Aquí sí se puede dar ese ejemplo. Aquí sí existe el bello ejemplo de que la democracia con el capitalismo tienen capacidad de lograr que un pueblo soberano rija el futuro del país. ¿Qué opinan de todo esto que mencionó Boris Marchegiani? ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus comentarios? Voy a hacer comentarios puntuales muy rápidamente como a manera de reflexión. Número uno, habla de la prensa independiente. ¿Qué es la prensa independiente? Es la prensa que no tiene que estar aliada a ningún tipo de poder, que tiene la libertad, la autonomía de decisión de qué publicar, ¿ok? No está coaccionada o ligada, enquistada, abrazada al poder para decir, no, no puedo informar los pros y los contras, A y B, como lo que justamente le elogia en ese momento a OPA, específicamente al programa del octavo mandamiento. La prensa al mismo tiempo no es incuestionable. La prensa es cuestionable y cuestionar a la prensa los enfoques que tengan los medios de comunicación que a uno como público no lo hagan sentir satisfecho, eso no es violar la libertad de prensa, no, es ser críticos, porque la información es un producto. Uno consume ese producto, uno tiene el derecho de decir, siento que este producto no satisface lo que yo estoy tratando de consumir. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente ese producto no viene balanceado, es decir, no trae las dos partes. De repente este producto viene con muchas omisiones, no vamos a decir mentiras, omisiones. Se omiten muchos aspectos e informaciones que le dan un sentido más completo y por ende diferente. Habla de Doña Pilar cuando salió de Teletica. Ella siempre fue muy crítica hacia la clase política, ¿ok? Y hasta ahora que se convenció de cuando conoció a Rodrigo Chávez de un proyecto político, pero siempre había sido muy crítica. Y una cosa que ella criticó mucho fue que no le gustaba la idea de pasar reportajes comerciales pagados como información regular. Esa idea a ella no le gustaba, algo que ella ha mencionado también. Entonces hay un cambio de mentalidad y habla de muchos países, Francia, Canadá, Estados Unidos, Argentina, El Salvador, Trump, Milei, eh, Noboa en Ecuador, Bukele en El Salvador. ¿Qué cambió? Cambió la mentalidad. Y van a decir que son personas que atacan a la prensa y que limitan los derechos. ¿Ustedes creen realmente que se limitan los derechos al momento de ser críticos con la prensa? Y si el pueblo es el que está criticando a algunos medios de comunicación, está mal. No, los medios de comunicación producen información, no dogmas de fe. Y lo digo siendo periodista. Entonces,
Algunos le llaman populismo, pero Boris Marchellani le llama sentido común o sentido crítico. Ya no me tengo que, perdón el término, tragar la realidad como me la están dando. Yo puedo cuestionar esa realidad y puedo pedir que esa realidad me la den más completa o que me den opciones de realidad para ver qué escojo yo. Más medios de comunicación, más enfoque, más libertad de prensa. Entonces eso es lo que hace romper el status quo, rompe la estructura de poder que nosotros ya conocíamos y en la que algunos estaban muy cómodos, se rompe. ¿Por qué? Porque la sociedad se vuelve más crítica. Entonces, ahí es donde uno ve cuáles son especialmente los medios de comunicación que están agarrados del poder, obviamente del poder económico. ¿Y de qué manera? Ustedes dirán si aquí sucede eso o no, o sucedía. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues bueno, gracias a la tecnología, los medios de comunicación ya no estaban solamente en un televisor, en una radio o en un kiosco, ¿verdad? O en un pregonero. No, ahora están en las redes sociales. Aquí, aquí están todos. Y ahora uno tiene libertad de escoger cómo se quiere informar. Y cuando uno tiene libertad de escoger cómo se quiere informar, esa información genera criterio y el criterio nos da poder de decisión y esa decisión nos permite ir a los procesos democráticos y votar por quien nosotros realmente creemos que puede cambiar las cosas en un país. Y ese es un poder, es el poder de la democracia. Entonces es interesante escuchar incluso la analogía que hace con el pueblo soberano, que es un nombre de un partido, pero efectivamente el pueblo es soberano, es independiente, es autónomo en sus pensamientos y en sus decisiones. Y todo eso gracias a la libertad que podemos tener de cómo alimentarnos de información. Finalmente, agradece muchísimo, y yo también, que en Costa Rica no hay ejército, porque aquí nunca va a haber una dictadura. No de esas, como Venezuela, como Cuba o como Nicaragua, que algunos partidos políticos y algunas personas defienden como legítimas. No. Aquí tenemos la posibilidad de poder informarnos y me gustaría saber qué piensan al respecto. A mí, particularmente, me gustó mucho ese segmento. Ahí se lo dejo. Hasta luego.